En 1982, mediante un contrato suscrito con Northrop Aircraft Corporation, denominado Proyecto FMS-IF-70, en el que se adquirieron 10 aviones F-5E, 2 F-5F biplaza, refacciones, capacitación, armamento y equipo para mantenimiento. En agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de producción de la fábrica de Northrop en California. Los aviones F-5F matrícula 4501 y el F-5E matrícula 4001 fueron los primeros en llegar el 10 de agosto a la base aérea militar N1, formando el Escuadrón Aéreo 401. Los aviones de la FAM fueron los últimos F-5E y F-5F en ser construidos por Northrop. Para el 16 de septiembre de 1982 se realizó la primera exhibición pública, en vuelo, de un caza supersónico de la FAM, donde participó la escuadrilla de los 7 aviones que ya habían llegado, realizando diversos patrones sobre el espacio aéreo de la Ciudad de México. En noviembre de 1983, un avión F-5E matrícula 4002 se accidentó en una práctica de bombardeo en Chihuahua. Y en septiembre de 1995, un F-5E matrícula 4003 se accidentó al chocar a un avión T-33 matrícula G-036, causando una reacción en cadena que ocasionó la caída de otros 2 aviones T-33 con las matrículas G-049 y G-050, en el desfile conmemorativo de la independencia de México de ese año. En 1995, tomaron parte en las acciones contra el EZLN, dando pasadas a velocidades supersónicas como guerra psicológica. En 1998, fueron rematriculados, 4503 al 4510, mientras que los F-5F biplazas conservaron sus matrículas originales, 4501 y 4502. A pesar de ser la única arma de caza de la Fuerza Aérea Mexicana, es poco conocida la función realizada en 34 años de servicio. El 29 de enero del 2015, el secretario de Hacienda de México Luis Videgaray Caso anunció un recorte de 24,000 millones de pesos en el gasto público debido, principalmente, a los bajos precios del petróleo. Esta crisis ocasionó a la Sedena un recorte de 1,200 millones. Durante el desfile militar del 16 de septiembre del 2016, la flota se dio de baja oficialmente. No se tiene información oficial de cuándo o con qué serán reemplazados. Por lo que la nación no tiene la más mínima defensa aérea estratégica. Mientras tanto, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México se transporta en un 787-8 Dreamliner.
Aeropuerto de la Ciudad de México. En noviembre de 1983, un avión F-5E matrícula 4002 se accidentó en una práctica de bombardeo en Chihuahua. Y en septiembre de 1995, un F-5E matrícula 4003 se accidentó al chocar a un avión T-33 matrícula G-036, causando una reacción en cadena que ocasionó la caída de otros dos aviones T-33 con las matrículas G-049 y G-050, en el desfile conmemorativo de la independencia de México de ese año. En 1995, tomaron parte en las acciones contra el EZLN, dando pasadas a velocidades supersónicas como guerra psicológica. En 1998, fueron rematriculados, 4503 al 4510, mientras que los F-5F biplazas conservaron sus matrículas originales, 4501 y 4502. A pesar de ser la única arma de caza de la Fuerza Aérea Mexicana, es poco conocida la función realizada en 34 años de servicio. El 29 de enero del 2015, el secretario de Hacienda de México Luis Videgaray Caso anunció un recorte de 24. En 1982, mediante un contrato suscrito con Northrop Aircraft Corporation, denominado Proyecto FMS-70 en el que se adquirieron 10 aviones F-5E, 2 F-5F biplaza, refacciones, capacitación, armamento y equipo para mantenimiento. En agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de producción de la fábrica de Northrop en California. Los aviones F-5F matrícula 4501 y el F-5E matrícula 4001, fueron los primeros en llegar el 10 de agosto a la base aérea militar N1, formando el Escuadrón Aéreo 401. Los aviones de la FAM, fueron los últimos F-5E y F-5F en ser construidos por Northrop. Para el 16 de septiembre de 1982 se realizó la primera exhibición pública, en vuelo, de un caza supersónico de la FAM, donde participó la escuadrilla de los 7 aviones que ya habían llegado, realizando diversos patrones sobre el espacio aéreo. 1.000 millones de pesos en el gasto público debido, principalmente, a los bajos precios del petróleo. Esta crisis ocasionó a la Sedena un recorte de 1,200 millones. Durante el desfile militar del 16 de septiembre del 2016, la flota se dio de baja oficialmente. No se tiene información oficial de cuándo o con qué serán reemplazados. Por lo que la nación no tiene la más mínima defensa aérea estratégica. Mientras tanto, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, se transporta en un 787-8 Dreamliner. No tiene la más mínima defensa aérea estratégica. Mientras tanto, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, se transporta en un 787-8 Dreamliner.
de la Ciudad de México. En noviembre de 1983, un avión F-5E matrícula 4002 se accidentó en una práctica de bombardeo en Chihuahua. Y en septiembre de 1995, un F-5E matrícula 4003 se accidentó al chocar a un avión T-33 matrícula G-036, causando una reacción en cadena que ocasionó la caída de otros dos aviones T-33 con las matrículas G-049 y G-050, en el desfile conmemorativo de la independencia de México de ese año. En 1995, tomaron parte en las acciones contra el EZLN, dando pasadas a velocidades supersónicas como guerra psicológica. En 1998, fueron rematriculados, 4503 al 4510, mientras que los F-5F biplazas conservaron sus matrículas originales, 4501 y 4502. A pesar de ser la única arma de caza de la Fuerza Aérea Mexicana, es poco conocida la función realizada en 34 años de servicio. El 29 de enero del 2015, el secretario de Hacienda de México Luis Videgaray Caso anunció un recorte de 24. En 1982, mediante un contrato suscrito con Northrop Aircraft Corporation, denominado Proyecto FMS-70 en el que se adquirieron 10 aviones F-5E, 2 F-5F biplaza, refacciones, capacitación, armamento y equipo para mantenimiento. En agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de producción de la fábrica de Northrop en California. Los aviones F-5E 401. Los aviones de la FAM fueron los últimos F-5E y F-5F en ser construidos por Northrop. Para el 16 de septiembre de 1982 se realizó la primera exhibición pública, en vuelo, de un caza supersónico de la FAM, donde participó la escuadrilla de los 7 aviones que ya habían llegado, realizando diversos patrones sobre el espacio aéreo de la Ciudad de México. En noviembre de 1983, un avión F-5E matrícula 4002 se accidentó en una práctica de bombardeo en Chihuahua. Y en septiembre de 1995, un F-5E matrícula 4003 se accidentó al chocar a un avión T-33 matrícula G-036, causando una reacción en cadena que ocasionó la caída de otros dos aviones T-33 con las matrículas G-049 y G-050, en el desfile conmemorativo de la independencia de México de ese año. En 1995, tomaron parte en las acciones contra el EZLN, dando pasadas a velocidades supersónicas como guerra psicológica. En 1998, fueron rematriculados, 4503 al 4510, mientras que los F-5F biplazas conservaron sus matrículas originales, 4501 y 4502. A pesar de ser la única arma de caza de la Fuerza Aérea Mexicana, es poco conocida la función realizada en 34 años de servicio. El 29 de enero del 2015, el secretario de Hacienda de México Luis Videgaray Caso anunció un recorte de 24,000 millones de pesos en el gasto público debido, principalmente, a los bajos precios del petróleo. Esta crisis ocasionó a la Sedena un recorte de 1,200 millones. Durante el desfile militar del 16 de septiembre del 2016, la flota se dio de baja oficialmente. No se tiene información oficial de cuándo o con qué serán reemplazados. Por lo que la nación no tiene la más mínima defensa aérea estratégica. Mientras tanto, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México se transporta en un 787-8 Dreamliner.
sus matrículas originales, 4501 y 4502. A pesar de ser la única arma de caza de la Fuerza Aérea Mexicana, es poco conocida la función realizada en 34 años de servicio. El 29 de enero del 2015, el secretario de Hacienda de México Luis Videgaray Caso anunció un recorte de 24.000 millones de pesos en el gasto público debido, principalmente, a los bajos precios del petróleo. Esta crisis ocasionó a la Sedena un recorte de 1,200 millones. Durante el desfile militar del 16 de septiembre del 2016, la flota se dio de baja oficialmente. No se tiene información oficial de cuándo o con qué serán reemplazados. Por lo que la nación no tiene la más mínima defensa aérea estratégica. Mientras tanto, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México se transporta en un 787-8 Dreamliner.
aéreo de la Ciudad de México. En noviembre de 1983, un avión F-5E matrícula 4002 se accidentó en una práctica de bombardeo en Chihuahua. Y en septiembre de 1995, un F-5E matrícula 4003 se accidentó al chocar a un avión T-33 matrícula G-036, causando una reacción en cadena que ocasionó la caída de otros dos aviones T-33 con las matrículas G-049 y G-050, en el desfile conmemorativo de la independencia de México de ese año. En 1995, tomaron parte en las acciones contra el ETLN, dando pasadas a velocidades supersónicas como guerra psicológica. En 1998, fueron rematriculados, 4503 al 4510, mientras que los F-5F biplazas conservaron sus matrículas originales, 4501 y 4502. A pesar de ser la única arma de caza de la Fuerza Aérea Mexicana, es poco conocida la función realizada en 34 años. En 1982, mediante un contrato suscrito con Northrop Aircraft Corporation, denominado Proyecto FMS-70, en el que se adquirieron 10 aviones F-5E, 2 F-5F biplaza, refacciones, capacitación, armamento y equipo para mantenimiento. En agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de producción de la fábrica de Northrop en California. Los aviones F-5F matrícula 4501 y el F-5E matrícula 4001 fueron los primeros en llegar el 10 de agosto a la base aérea militar N1, formando el Escuadrón Aéreo 401. Los aviones de la FAM fueron los últimos F-5E y F-5F en ser construidos por Northrop. Para el 16 de septiembre de 1982 se realizó la primera exhibición pública, en vuelo, de un caza supersónico de la FAM, donde participó la escuadrilla de los 7 aviones que ya habían llegado, realizando diversos patrones sobre el espacio aéreo de la Ciudad de México. En noviembre de 1983, un avión F-5E matrícula 4002 se accidentó en una práctica de bombardeo en Chihuahua. Y en septiembre de 1995, un F-5E matrícula 4003 se accidentó al chocar a un avión T-33 matrícula G-036, causando una reacción en cadena que ocasionó la caída de otros dos aviones T-33 con las matrículas G-049 y G-050, en el desfile conmemorativo de la independencia de México de ese año. En 1995, tomaron parte en las acciones contra el ETLN, dando pasadas a velocidades supersónicas como guerra psicológica. En 1998, fueron rematriculados, 4503 al 4510, mientras que los F-5F biplazas conservaron